Muy buenos días, mi nombre es Clemen Rache y cumpliendo con el requerimiento de la Cátedra de Presupuesto dictada en la Universidad de los Andes del Estado de Mérida, aspirante al título de licenciada en Contaduría Pública, hago una breve exposición sobre lo que es el presupuesto privado. Para hablar de presupuesto privado, tenemos con antesala que hablar un poco del presupuesto público. ¿Por qué? Para poder entender la diferencia entre presupuesto público y privado, tenemos que hacer la siguiente analogía. El presupuesto está establecido desde la época de las cavernas. ¿Por qué? Porque desde ahí hay evidencias en el Imperio Babilónico, que hay jeroglíficos donde aparece marcado números contando. Y esto permite de una manera o de otra, y también en el sistema griego, que se tenga una noción de que había un presupuesto. Posteriormente, para el siglo XIV, Massari de Génova hace una referencia de que ya se tiene una idea de cómo es el presupuesto y cómo se debe manejar. También, posteriormente, el monje benedictino Ángel Pietra hace referencia. Podemos hablar, enumerar y mencionar a muchas personas que tuvieron que ver, pero ya en el siglo XVIII, la ejecución de los gastos en el Parlamento británico abre como una brecha de que ya se descalculaba qué se requería y cómo se requería y qué es lo que se necesitaba para poder dar una planificación y poder cumplir con esa planificación según lo que se estipulaba. Esto permite en el siglo XIX, después de otras referencias, permite que se haya una planificación y un control de gastos y ingresos. En 1912, después de la Primera Guerra Mundial y hasta 1925, hace que se tome en cuenta que siempre tiene que haber una planificación y un presupuesto. Posteriormente, en 1941, ya en Venezuela, porque estamos hablando de nuestro país, Venezuela, se crea un Consejo Nacional de Presupuestos. Y en 1976 hay la Ley Orgánica del Régimen Presupuestario. Todo esto, ¿qué hace? Que ya exista características que definan cómo se va a regir y cómo es el presupuesto. Y esto hace ver que el sector público tiene un presupuesto rígido y fijos, mientras que ahí sí hablamos del presupuesto privado, donde es flexible y puede tener cambios imprevistos debido a las oportunidades que se puedan presentar. En ese momento se hace una revisión de las políticas a implementar y de los costos que se tienen. Es ahí cuando ya empezamos a hablar de beneficios, de planeación, de eficiencia, de unas políticas que nos permiten un compromiso. Y ahí es donde se hace una brecha entre lo que es el presupuesto público y el presupuesto privado. Y cuando hablo de brecha es porque ya en ese momento se parte de que hay un presupuesto a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo en la administración pública. Y también se plantea ya en la administración privada que dependiendo de la función que se tenga la necesidad o que se requiera, se establece unos tiempos a elaborar y cómo proyectar un presupuesto. Es decir, una empresa privada puede estar encargada de la construcción del metro y eso puede ser una obra a largo plazo, ya que en menos de un año no se establece, sino a 3 años se hace un presupuesto a largo plazo y así sucesivamente. Es decir, en menos de un año se habla de corto plazo, y a mediano plazo se habla dentro de la ejecución de un periodo determinado, 3-4 años, como sería el caso en el presupuesto público, que sería la ejecución a mediano plazo, dentro de un periodo del sector público determinado. Entonces, ¿qué pasa con el presupuesto público? El presupuesto público es la gestión y control de los recursos financieros, es la necesidad que hay de satisfacer a una sociedad manteniendo en función el Estado y obviamente se elabora los gastos que se tienen y posteriormente cómo se van a cubrir, mientras que el presupuesto privado, a diferencia de todo esto, es que se va a elaborar
por empresas, por órganos privados o por una persona individual, que va a estar dirigido a la planificación o a la necesidad que quiera y que se determina por sus ingresos, lo que tiene que cubrir y a lo que se quiere llegar. Es una manera de optimizar las ganancias. Ahí no surgen las necesidades de cubrir, sino de todo lo contrario, afianzar y lograr conseguir lo anhelado. Obviamente que sea beneficioso. Ahí influyen varios factores muy determinantes. Esos factores pueden ser diversos, va a depender de lo que esté dedicada la empresa o la persona o la organización privada en su labor. Es decir, puede ser por venta de productos, por inversiones, por préstamos, por emisión de acciones o cualquier otro órgano financiero que genere dividendos. Es decir, la prioridad va a estar en que se establezcan funciones estratégicas empresariales que den rentabilidad y que a la vez permitan que se cumplan los objetivos específicos, o sea, lo planeado. Un ejemplo, se quiere adquirir una maquinaria, bueno, contamos con este ingreso diario, mensualmente, cuánto, cubriendo los gastos que tenemos, cuánto tenemos que guardar para que podamos adquirir esa maquinaria. Ya va, y el mantenimiento y costo de esa maquinaria, cuánto nos va a generar en ganancias. Todos esos son factores que se van elaborando en el proceso. ¿Qué está involucrado? ¿Quiénes están involucrados? Y a diferencia del sector público que pasa por varios procesos para su aprobación, que se hace una estimación, un proyecto, se lleva para su aprobación, para su ejecución y para medir su alcance, el sector privado no. El sector privado es directo, va dirigido a la persona que está involucrada directa o indirectamente, puede ser alta gerencia o departamento financiero, o si fuera personal, bueno, mira, yo cuento con unos ingresos mensuales de tanto y para poder adquirir o comprar o hacer, tengo que tener disponibles tanto, cubre esto y qué tiempo requiero. La decisión se puede tomar fácil, con la aprobación de mayoría de los involucrados. Tiende a ser flexible. Esa es una característica muy del presupuesto privado. ¿Por qué? Porque tú puedes ir, buscar precios, buscar condiciones, o inclusive se dio el caso de una empresa donde se hizo la gestión para todo el cableado de internet y mientras aprobaron el presupuesto y iban a ir a comprar el cableado, salió lo que es la fibra óptica y por medio de internet en un sistema vía Bluetooth, vía Wi-Fi, y no requería todo ese cableado ni todo ese presupuesto que se había hecho. Entonces a última hora cambian y deciden que van a comprar la antena de fibra óptica que permite conexión satelital. Entonces, ¿qué pasa? Que se tenía un presupuesto y a última hora se decidió que no, que había algo mejor que lo superaba. Eso se puede dar en el presupuesto privado. En el público no, en el público se tiene que regir y se tiene que seguir bajo lo que se fue aprobado y y en el tiempo establecido. En caso de que no se llegue a una aprobación anualmente para el proyecto del próximo año, se aplica el mismo presupuesto público que se tenía previsto en ese año. En la administración privada no sucede absolutamente nada de eso. El presupuesto público tiene que ser transparente, tiene que ser de equidad, de bienestar social. Estamos hablando de que los gobiernos pueden utilizarlo para atraer mayor inversión, deben publicar todo su proceso, está permitido revisarlo, de hecho es obligatorio publicar toda la gestión, cómo se gastó, cómo se utilizó, si dio frutos, si no dio frutos, mientras que el privado, su palabra lo dice, si bien es flexible
y es adaptable a las circunstancias que se requiera o lo que se requiera, tiene que ser rentable, la toma de decisiones es ágiles y se optimiza y es de fácil comprensión y no requiere publicarla ni nada, sino simplemente en el momento que se ejecuta y que cumple la satisfacción de las partes, simplemente ya, hasta ahí llega. El presupuesto público, sus ingresos son a través de las necesidades, recaudación de impuestos, de contribuciones, de ingresos y una que otra venta de algún activo. Pero mientras que el proceso de elaboración es más complejo, requiere de diferentes niveles que involucran la aprobación legislativa y tiene que tener una rendición y cuenta, como lo dije anteriormente. Sin embargo, suelen ser rigurosos y es completamente distinto a lo que es el presupuesto privado, ya que es objetivo. Las fuentes de ingreso provienen de una persona, de servicios, de venta de inversiones, de préstamos, y la elaboración tiende a ser centralizada y directa, no requiere de tanto protocolo ni de aprobación. Su transparencia es al obtener lo que se necesitaba. Y se puede hablar de lo siguiente: un presupuesto privado puede ser algo muy amplio, como puede ser algo muy pequeño. Desde una ama de casa que requiere comprar unas cosas y le dice a su pareja, mira, necesito comprar para arreglar algo aquí, te dice, bueno, mira, yo tengo presupuestado esto, llévate esto y lo compras, como algo de alta envergadura, como una construcción en Dubái, donde se hace un edificio en 3 años, y que simplemente, bueno, se hace un presupuesto, se hace una proyección, cuántos empleados, cuántas personas involucra, todo, materia prima, cuánto vamos a gastar en costos variables, en costos fijos y todo eso, pero también es de alta envergadura, pero va a un fin, construir el edificio. Puede durar el tiempo que requiera, pero llega al final. En conclusión, se puede decir que el presupuesto público está sujeto a unas normas, está sujeto a leyes, está sujeto a aprobación, a evaluación, ejecución y evaluación, mientras que el presupuesto privado es vital para la gerencia financiera de la empresa, de una persona o de una organización, y tiene una visión clara de los ingresos y de los gastos, con qué contamos y qué podemos gastar. Permite tomar una decisión o varias decisiones en el ámbito financiero que permite una estabilidad económica para la empresa y a la vez de su crecimiento o de las mejoras que pueda tener una persona a medida que se vaya organizando en sus gastos, en sus requerimientos y en lo que aspira. Es decir, una persona puede tener la aspiración de comprar un televisor y va pagándolo poco a poco. Eso es un presupuesto, siempre y cuando cumpla con sus requerimientos básicos. O sea, sigue comiendo, sigue pagando sus estudios, sigue pagando los gastos de su casa. Entonces, promueve el ahorro, la inversión, contribuyendo al bienestar financiero por la adquisición de un bien o de algún servicio. Fue Clemen Rache, gracias.